En México, 4 de cada 5 personas no confían en jueces y magistrados y, de acuerdo con el INEGI, tiene que ver con la falta de acceso a la justicia y a que muchos juicios se alargan o terminan en sentencias que las víctimas no esperaban. Esta gráfica nos muestra el tamaño del Poder Judicial y los recursos siempre son insuficientes para que realmente haya acceso a la justicia. Y la pregunta es, ¿sirve el Poder Judicial que tenemos? A finales de febrero de 2024, el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela del Estado de México dejó libre a un sujeto que había abusado sexualmente de su sobrina de 4 años de edad porque no había evidencias suficientes de la culpabilidad. Y lo único que corroboran son esos tocamientos. Y desde luego esto es en perjuicio de los derechos de la infancia. Aún y cuando se corrobore ese tocamiento, el resto de la información no está debidamente justificada. ¿Dónde está la corroboración de esa información? El caso provocó el rechazo social, la reacción del Tribunal Superior de Justicia del Estado y reavivó el debate sobre la urgencia de reformar al Poder Judicial. Este Poder Judicial es uno de los 3 de la Unión y debe velar por el cumplimiento de las leyes y castigar a quienes no las cumplan. Pero para ello deben actuar en función de las denuncias que el Poder Ejecutivo les presente en un juicio. Nos están acusando de algo que no cometimos, que no tomamos nada. Y sí nos tratan como delincuentes, porque pues nos pasan a los, ¿cómo le llaman? Juzgados, pero también está la rejilla de prácticas. Entonces, pues realmente no hicimos nada que no fuera dentro de nuestra labor. En 2008, el Congreso de la Unión aprobó reformas al sistema penal para privilegiar los juicios orales con la intención de garantizar una mejor impartición de justicia. Un poco pensando en este cambio y en estos indicadores, pues la oralidad y una serie de principios que garantizan el proceso de justicia nos dice que pues ha habido cambios, ¿no? Y estos cambios los podemos ver también, sobre todo en la Suprema Corte. Con esto de la reforma penal, que pues se, digamos, acabó en 2008 y en 2016 acabó su implementación, se metieron muchos recursos y esfuerzos a los poderes judiciales, pero no suficiente a las fiscalías. Ya pasaron 16 años y el sistema acusatorio avanza lento en juicios penales y más en los procesos civiles, familiares o mercantiles. Mega Noticias, Andrés Solís. Y para platicar precisamente sobre este tema, vamos a conversar con José Mario de la Garza, quien es abogado y experto en temas constitucionales. Abogado, gracias por estos minutos para Mega Noticias y déjame preguntarte, ¿cómo se encuentra el Poder Judicial en México? Muchísimas gracias por la invitación. Pues mira, yo te diría que estamos enfrentando una crisis muy importante en México en temas de justicia, de impunidad, de Estado de Derecho, pues que claro que impacta al Poder Judicial, tanto a nivel federal como a nivel local. Yo te diría que en México tenemos una situación grave de acceso a la justicia. La mayoría de los problemas jurídicos, legales que tienen las personas no logran siquiera llegar a los tribunales o resolverse en los ministerios públicos o en los juzgados. La mayoría de los asuntos no trascienden ahí. Tenemos una cifra negra del 95%. Esto quiere decir que solamente se conocen 5% de los delitos que realmente se cometen, y de ese 5%, solamente 2% llega a tener una sentencia. La mayoría de la población desconoce sus derechos, la mayoría de la población no sabe cómo hacerlos valer, no sabe qué significa tener un derecho humano y cómo hacerlo exigible, cómo convertirlo en algo tangible. Una persona que no tiene medicamentos, que no tiene agua, que no se le da educación, pues pasan esas tragedias todos los días de violaciones sistematizadas de derechos humanos, pero yo te diría que la mayoría de la población no tiene ni siquiera un entendimiento claro de cuáles son los mecanismos legales, jurídicos para resolver esos problemas, tanto con la autoridad como con los particulares. Y bajo esta perspectiva, ¿cuál es el modelo de justicia que entonces necesitamos? Sí, efectivamente, si ves las mediciones, la ciudadanía desconfía de los jueces, de las juezas, ¿no? de los poderes judiciales, ¿no? Sienten que hay un ambiente de corrupción, sienten que hay un ambiente que solamente si tienes dinero puedes resolver un asunto. Creo que esa es una cuestión que está muy arraigada. Yo diría que tendríamos que enfocarnos primeramente en implementar un sistema de salidas alternas, de mediación, de negociación que realmente funcione. Muchos de los problemas que se enfrentan la ciudadanía son de justicia cotidiana, que podrían resolverse con mecanismos de mediación sencillos,
que sí requieren una implementación, requieren personal capacitado, requieren abogados que sepan cómo hacer esto, pero yo te diría que ahí podríamos resolver una gran parte de la problemática de la ciudadanía si a partir de la ley que hace algunas semanas se publicó, se pudiera tener un sistema que funcione y que pueda escuchar a las personas en un ambiente institucional, que pueda entender cuál es su problema, que puedan plantearle soluciones, que se firmen convenios y que se logre, te diría yo, hasta un efecto de pacificación de estos conflictos. Eso no se requiere un juzgado, no se requiere un tribunal, no requiere una audiencia. Yo te diría que muchos de los conflictos que ahorita, el día de hoy, están en los tribunales, fácilmente se podrían resolver mediante mecanismos de negociación y mediación. Entonces yo creo que eso es uno de los grandes pendientes. Tenemos que entender que los tribunales son para asuntos complejos, son para asuntos de trascendencia, y muchas de las cuestiones que ahorita estamos llevando a los tribunales no deberían estar ahí. ¿Las propuestas de reforma realmente van a ayudar a mejorar las cosas? Pues tiene algunas cosas que yo creo que son atendibles y hay que discutirlas y analizarlas. El presidente se lanza en unas reformas constitucionales, mucho se ha enfocado en la elección de los ministros y las ministras, que si lo hacemos con un voto popular o no, pero yo te diría que ahí no está el debate está en cómo resolver la problemática desde lo local, desde lo cotidiano, la persona que tiene un inquilino al que no puede sacar, la persona al que le robaron su coche, la persona a la que la lesionaron, la persona a la que quiere recuperar una propiedad. O sea, esos son los problemas cotidianos que en México no se resuelven y que han generado, como lo hemos visto en los últimos días, problemas de justicia por propia mano, porque el ciudadano no sabe a dónde ir, nadie lo atiende, le tardan años en resolver un asunto, se vuelve una cuestión burocrática de papeleo, de abogados, de trámites que nunca terminan. O sea, la justicia que hay que atender es la justicia de lo cotidiano, de lo diario. Hablar de cómo se eligen a los ministros de la Corte, te soy franco, es un debate más de conceptos, más de ideologías, que no resuelve la realidad de la problemática de la justicia en México. La justicia en México tiene que enfocarse desde lo local y ahí es donde hay que apuntalarlo. Entonces, pues el debate del presidente yo lo siento más como en un contexto electoral, más como en un contexto ideológico. Aquí podemos ver que el presupuesto normalmente es más para la Federación que para los estados y nunca va a alcanzar. Organizaciones como Impunidad Cero y México Evalúa coinciden en investigaciones en que el acceso a la justicia en México es uno de los grandes pendientes y por ello hacen falta reformas, sí, pero que atiendan realmente a los intereses de la sociedad y no a los grupos políticos. Para mayor información visítenos en meganoticias.mx y no deje de seguirnos en nuestras redes sociodigitales.